¿Te has preguntado por qué algunas personas describen la muerte como algo extrañamente placentero? No hablo de romantizar el sufrimiento, sino de esos relatos de paz profunda, de luz, de alivio, que aparecen justo cuando la vida parece estar a punto de terminar. La psicología y la neurociencia llevan años escuchando estas historias. Personas que estuvieron clínicamente cerca de morir y que, al regresar, cuentan algo que parece contradictorio. En el momento más peligroso, sintieron calma, incluso una especie de bienestar difícil de explicar. Lo que llamamos experiencias cercanas a la muerte no son pruebas de lo que hay después, sino vivencias intensas y profundamente subjetivas que ocurren cuando el cerebro entra en modo emergencia. Es como si, al borde del colapso, la mente activara su último recurso para protegernos del miedo. Piensa en esto. Cuando el cuerpo percibe un peligro extremo, libera sustancias como endorfinas y otros químicos que reducen el dolor físico y emocional. Algo parecido puede ocurrir al acercarse la muerte. El sistema nervioso suelta una especie de anestesia interna que envuelve todo en una calma inesperada. Muchas personas describen una sensación de paz absoluta, como si por fin pudieran soltar el peso que venían cargando. No es que quieran morir, es que, por un instante, desaparecen el esfuerzo, el control, las preocupaciones. Es un alivio que el cerebro parece ofrecer cuando ya no puede sostener más. Desde la neurociencia se ha observado que, cuando el cerebro se queda sin oxígeno, su actividad se vuelve caótica e intensa durante unos segundos. Esa tormenta eléctrica interna puede generar sensaciones de euforia, expansión, luminosidad. No es magia, es un órgano en crisis produciendo experiencias extraordinarias. Tal vez hayas escuchado relatos de luces brillantes, túneles luminosos o la sensación de flotar sobre el propio cuerpo. La falta de oxígeno, los cambios en la visión y en la percepción espacial pueden crear estas imágenes, como sueños muy vívidos en un cerebro que está intentando reorganizarse en medio del caos. Algunas personas cuentan que se ven a sí mismas desde arriba, como si abandonaran el cuerpo. La psicología entiende esto como una posible disociación extrema. Cuando la realidad es demasiado abrumadora, la mente se desconecta y observa desde afuera, como si ese cuerpo ya no fuera completamente suyo. Y, curiosamente, esa sensación de separarse del cuerpo puede sentirse agradable, como dejar una ropa que aprieta demasiado. El dolor, el miedo, la angustia, parecen quedar en el cuerpo, mientras la conciencia se percibe a sí misma más ligera, más libre, aunque todo esto siga ocurriendo dentro del mismo cerebro. Hay algo profundamente humano en esto. Incluso al borde del final, el organismo sigue intentando cuidarte. Libera sustancias que te calman, distorsiona la percepción del tiempo, reduce el foco en el miedo. No para engañarte, sino para que el último tramo, si llega, no sea insoportable. Eso no significa que morir sea siempre placentero, ni que el sufrimiento no exista. Las experiencias cercanas a la muerte son muy variadas. Algunas personas viven terror y confusión, pero otras, en medio del riesgo extremo, encuentran una paz que nunca antes habían sentido, y ambas cosas pueden ser ciertas. Lo interesante es lo que pasa después. Muchas personas que regresan de estas experiencias dicen que ya no le temen tanto a la muerte, no porque sepan qué hay del otro lado, sino porque conocieron esa sensación de descanso profundo, de aceptación, de soltar. Y eso cambia la forma en que miran la vida. Algunos empiezan a valorar más lo cotidiano, un café, una conversación, un abrazo. Otros cuestionan las prisas, las exigencias, el perfeccionismo, como si, habiendo rozado el final, de pronto vieran con más claridad qué sí vale la pena cargar y qué cosas pueden ser, por fin, dejadas en el camino. Desde la psicología, podemos ver estas experiencias como una especie de espejo extremo. Nos muestran qué tan frágiles somos,
pero también qué tan profundamente la mente intenta protegernos. Incluso cuando todo parece terminar, hay una parte de nosotros que busca alivio, sentido, calma. Y aquí aparece una pregunta incómoda. Si el cerebro puede generar tanta paz al borde de la muerte, ¿cuánta paz podría generar en vida si aprendiéramos a escucharlo antes? Si nos permitiéramos soltar, descansar, pedir ayuda, mucho antes de que el cuerpo llegue a sus límites. Morir puede sentirse extrañamente placentero, no porque la muerte sea hermosa, sino porque la mente hace lo que puede para que ese proceso no sea puro horror. Es un mecanismo de protección, un último gesto de cuidado interno, en medio de lo inevitable. Estas experiencias no prueban un más allá, ni lo niegan, nos hablan, sobre todo, del misterioso modo en que el cerebro construye la realidad, incluso cuando se está apagando. Las luces, los túneles, la sensación de salir del cuerpo, son parte de ese lenguaje interno que la mente usa para acompañarse en el final. Tal vez, en vez de usar estas historias para discutir quién tiene razón sobre lo que pasa después, podríamos usarlas para preguntarnos cómo queremos vivir mientras tanto. ¿Cómo podemos relacionarnos con la muerte sin negarla, sin obsesionarnos, pero tampoco con un miedo paralizante? Morir sigue siendo un misterio, y quizá siempre lo será. Pero entender que, a veces, la mente suaviza ese tránsito puede ayudarnos a mirar la muerte con un poco menos de terror y un poco más de curiosidad y respeto. No se trata de buscarla, sino de reconocer que, incluso allí, nuestra humanidad sigue intentando cuidarnos. Si algo te deja este tema, que sea esto: la muerte existe, el miedo es humano, y tu mente es más compasiva de lo que crees. Tal vez la pregunta no sea solo cómo moriremos algún día, sino cómo queremos vivir sabiendo que, al final, incluso el cerebro buscará darte un poco de paz.